Amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros establecemos este contacto para, de alguna forma, analizar lo que ha sido la propuesta del presidente Nicolás Maduro al ALBA, específicamente a lo que es el Tratado de Comercio de los Pueblos, en el que ha propuesto la adopción de la criptomoneda Petro como esta moneda oficial para el ALBA. Nosotros vamos a conversar de este tema y otros de interés nacional en el ámbito económico con Henkel García. Él es director de Econométrica, para que nos comentes un poco sobre precisamente qué pudiera esperarse sobre esta propuesta de Nicolás Maduro a esta adaptación de esta criptomoneda, esta adopción de criptomoneda a los países pertenecientes al ALBA, ¿no? La iniciativa no es nueva. Hay que recordar que Chávez unos años atrás propuso algo parecido y era con el Sucre, que era una unidad de cuenta para comerciar entre los países del ALBA. Al final creo que solamente quedó con Ecuador, o buena parte con Ecuador fue el uso de esta unidad de cuenta digital. No llegaba a ser moneda, pero sí era una unidad de cuenta digital. Y bueno, y eso murió, eso con el tiempo dejó de ser utilizado porque al final no traía mucho más ventajas de lo que el sistema tradicional o el sistema que se tenía para el momento aplicaba, ¿no? Y le da soluciones a la parte comercial. Esto es un nuevo intento de parte del gobierno de Maduro para darle circulación y darle uso a la criptomoneda y extenderlo, ¿no? Lo que pasa es que esto, la intención y lo que se puede lograr en la realidad, hay una brecha muy grande. El gobierno nacional ha intentado darle uso y darle realmente viabilidad al petro, pero es poco lo que se ha visto en interno y yo creo que me atrevería a asomar también que va a ser poco lo que va a lograr en el ALBA en lo que respecta a su uso, porque al final te tienes que presentar alguna ventaja y la realidad es que el petro no presenta ninguna ventaja para comerciar hacia lo interno y mucho menos hacia lo externo. Entonces quedará como asomar esta iniciativa y prácticamente nadie la va a aceptar. Bueno, quizás haya algunos intentos muy tímidos para que esto pueda funcionar, pero al final en términos amplios eso no va a tener prácticamente un uso. Hay que recordar que ya hay otros países que se han pronunciado, que se les ha ofrecido algo similar, han dicho que no, la misma Rusia, la misma India, que también se les propuso transar en petros y ambos países dijeron que no, porque cuando analizan bien la situación de cómo sería el manejo comercial de eso, se dan cuenta que es prácticamente imposible. Esto no hay que descartar que el gobierno siga, insista, porque lo ha hecho a lo largo de los últimos 2 años, me atrevería a decir, de que esta iniciativa cale, pero al final no lo puedes imponer. Esos son actos voluntarios. Entonces, bueno, al ser voluntario y al no presentar ninguna ventaja adicional, entonces uno pudiese esperar que no va a tener prácticamente un uso extendido, al menos. De repente un uso muy limitado, pero no extendido. Precisamente lo que mencionas de que ha habido algún rechazo por parte de algunos gobiernos en el mundo, no solamente en el continente americano, para lo que es las transacciones, la negociación con este tipo de criptomonedas, en especial el petro. Él indicaba precisamente, Nicolás Maduro, y el gobierno nacional asegura que esta criptomoneda fue creada como una alternativa ante las sanciones de los Estados Unidos, estas sanciones económicas. Esto, ¿qué tanto alcance pudiera tener ante los gobiernos que pudieran también tener cierto temor por ello? Y él específicamente se los propone a los gobiernos que pertenecen al ALBA, pero también estos gobiernos del ALBA, quizás lo que es Latinoamérica, que ha tenido algún vuelco hacia lo que es, o un rechazo ante los candidatos, los presidentes que han tomado posesión de izquierda, ¿no? También tiene que ver mucho con ello. Yo me atrevería a decir que si bien puede haber algún acercamiento ideológico de algunos de los países que están en el ALBA, al final son más pragmáticos que la misma Venezuela. Entonces, ya meterse en una criptomoneda que hay que recordar que está dentro del marco de sanciones que promulgó el gobierno estadounidense hace unos meses atrás, oye, por más afín que pueda ser en lo ideológico, ya en lo pragmático no van a echarse como enemigo, no se van a cerrar el mercado estadounidense por apoyar a Venezuela. Yo eso no lo veo y yo creo que es bastante iluso de parte del gobierno venezolano esperar que estos países puedan cambiar de opinión. Por eso es que les decía anteriormente que
oye, una cosa es lo que tú quieras, lo que puedas insistir, lo que puedas ofrecerle, y otra muy distinta, lo que pueda ocurrir en la realidad. Y recalco, esto va a ser algo voluntario, y cuando ves, analizas los problemas, los pros y los contras que puede tener adoptar el petro, las ventajas son bastante reducidas en cantidad. Bien, Henker, también está en el año 2018, precisamente hubo bastantes cambios, muchas personas, muchos factores de la sociedad civil e incluso también economistas aseguraban que de alguna forma el petro habría funcionado. En el mes de agosto se aumentó el sueldo mínimo en un porcentaje bastante alto. Esto en el marco de una caída de la producción petrolera. ¿Cómo se entiende que el gobierno nacional ahora tenga de alguna forma unos meses de agosto en adelante más cantidad de dinero cuando la única entrada prácticamente del país es por la producción petrolera y esta ha caído? Muchas personas analizaron que el petro de alguna forma les ha funcionado o para el ingreso al país. ¿Esto es correcto? ¿Cómo lo analiza Henkel García? No, bueno, el petro no ha generado nada de divisas, no ha captado nada de divisas. O sea, y de hecho, cuando se analiza el flujo de divisas, lo que está haciendo es caer. Una cosa es la cantidad de divisas y otra cosa es lo que pasa a lo monetario al interno. El gobierno sí ha aumentado la masa monetaria de manera importante. No ha ido una relación con respecto a las divisas y por eso las presiones inflacionarias. Esto de que el gobierno pueda decir que se ha traducido en captar divisas, yo creo que eso es una afirmación falsa. Es más, vamos a recordar, ¿no? Si hacemos un poquito o revisamos un poco las noticias a lo largo de 2018, hay que recordar que en el primer lanzamiento del petro, que fue hace unos meses atrás, creo que fue en marzo, abril o algo por allí, el mismo presidente Maduro dijo que se habían levantado entre 5.000, 7.000 millones, después dijo 3.000 millones, y que de todo eso que había levantado este lanzamiento del petro, 1.000 millones iban a ir a DICOM. Los resultados que DICOM en todo un año ha entregado menos de 200 millones de dólares. O sea, esos 1.000 millones no se supo nada. Y a esto también hay que recordarle, y ya con respecto no solamente al petro, sino a otras posibles entradas de divisas, hace un mes, 2 meses, el vicepresidente del área económica, Tarek El-Assaimi, dijo y adelantó que que DICOM iba a ser alimentado con 2.000 millones de euros. De eso, obviamente, no vimos nada, ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones que uno no sabe cuál es la intención, quizás darle algo de tranquilidad a la gente, haciéndolos pensar que sí, que ya estamos acomodando, o sea, ya se están haciendo o se están obteniendo soluciones para la parte del flujo de divisas. Eso es falso, no hemos visto nada de ello. Todo lo contrario, todo pareciera indicar que eso está cayendo, bueno, producto de la caída de la producción petrolera, y por ende la caída de la exportación petrolera, y que ya prácticamente no tenemos financiamiento, ¿no? Los países como Rusia y China han asomado algo de inversión, pero nada de financiamiento o de préstamos al gobierno venezolano. Entonces, nada, aquí la conclusión es fácil. Y lo revela también el desempeño económico de un otro año de caída abrupta de la economía. Aquí, si comparamos el ingreso de divisas actual con el de hace un año, el de este año, el 2018, es inferior, pero sin duda alguna, al de 2017. Importante lo que menciona, lo que es la caída abrupta del poder adquisitivo, la economía en el país. Ya instituciones como la Asamblea Nacional se ha pronunciado lo que es la alza inflacionaria en el país, la inflación diaria, la inflación anualizada. Según Henkel García, ¿cuál es el panorama que le espera económicamente el año 2019 a Venezuela? Es difícil pronosticarlo, ya que es una economía que prácticamente varía día a día, pero ¿cuál es el panorama general? No, bueno, en este caso yo creo que no es difícil pronosticarlo por lo siguiente. Si continúa el set de políticas económicas actual, el conjunto de políticas económicas actual, lo que le viene a Venezuela es más hiperinflación y más caída de la actividad económica. Sobre todo en el primer semestre del año. O sea, estamos en una coyuntura tan peligrosa que estamos frente a un cierre masivo de empresas en la primera parte del año de no hacer nada.
Claro, lo que uno no puede adelantar es que sí va a haber algo de sensatez y van a lanzar o van a anunciar algunas medidas que puedan aliviar, no mejorar sustancialmente, pero al menos aliviar la situación económica. Yo eso no lo sé, eso es lo difícil de predecir. Lo que sí es fácil de pronosticar es que de no tomar ninguna medida, entonces mayor contracción económica y una hiperinflación más acelerada. Eso es lo que uno pudiese esperar. Claro, aquí ojalá el gobierno nacional o haya una especie de cambio sustancial en lo político para que abra las puertas a cambios económicos profundos, que es lo que necesita Venezuela. Olvídense de aquí de medidas puntuales como de repente controlar la masa monetaria, por un lado, cosa que está haciendo el gobierno y lo cual también es contractivo, porque estas medidas puntuales, solitarias, lo que hacen es complicar más la situación económica. Lo que necesita Venezuela es realmente un plan de reforma amplio, que sea coherente, que sea integral, y estamos muy lejos de lograrlo. Ese plan necesita ayuda financiera internacional. Con esto lo que quiero decir es que la solución no solamente depende de nosotros, la solución en parte tiene que venir de afuera. Porque Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para poder elevar la producción, para hacer las inversiones en la industria petrolera, para poder salir de la grave crisis económica que tenemos. Eso hay que decirlo claramente. Hoy estamos muy lejos de esa solución y quizás veamos algunas medidas que puedan aliviar y por eso les decía que, bueno, que pudiesen solamente aliviar porque para alcanzar una mejora sustancial, una mejora que realmente pueda ser percibida, de cambiar el rumbo, donde ya Venezuela pueda tener índices de productividad y de producción creciendo de manera sostenida, para eso todavía estamos muy lejos y hace falta lo que les mencioné, un plan de reforma económica que sea bien amplio, que sea integral y que sea coherente. Estas decisiones y este plan de reforma económica, según Helker García, pasa por la eliminación del control cambiario. Bueno, hay tres grandes líneas, ¿no? Yo creo que hay prácticamente un consenso que entiendo que también el Frente Amplio o factores que integran el Frente Amplio, tanto técnico como de la parte política, coinciden. Hay tres grandes ejes, ¿no? Que uno puede aquí delinear. Uno, la restitución de las libertades económicas, lo cual pasa por el desmontaje de los controles. Bueno, eso es una arista. Pero estamos hablando de algo más general, la restitución de los derechos económicos, que incluye también la propiedad privada, un sistema judicial que haga valer los contratos sociales, los contratos económicos, los contratos comerciales, todos los contratos que pueden surgir de la sociedad. Eso por un lado. Necesita recuperar la industria petrolera. Ese es el otro gran eje, ¿no? Porque si no la recuperas, entonces, nada, vamos a estar estancados, ¿no? Entonces, y aquí... claro, la grave situación a la que hemos llegado, inclusive el mismo sector petrolero o la actividad o la industria petrolera toda la gravedad de la deuda financiera, tanto de PDVSA como de la República, el financiamiento no puede venir de acá. Entonces tú tienes que tener un plan de apertura petrolera para que la inversión venga de afuera y podamos elevar la producción. No hay otra cosa que hacer. Y el otro gran eje es un plan de ayuda financiera internacional. O sea, si Venezuela no va a elevar la producción hasta que ese plan, hasta que no tengamos, y el estimado es alrededor de $20.000 millones anuales para poder elevar la producción. Entonces, esos son los tres grandes ejes que cuando veamos que eso está cerca, entonces nosotros vamos a poder aspirar a que vamos a ver una mejora sustancial en el desempeño económico de Venezuela. Mientras tanto eso no ocurra, yo creo que es bastante, o sea, no es sensato esperar tal cambio. Engel, finalmente, de acuerdo a todo este análisis que has comentado, para todas las personas que nos ven, ¿cuál es la recomendación más puntual como ciudadano común para afrontar el año 2019 económicamente? Mira, es difícil, ¿no? Porque yo lo que les puedo decir, les puedo adelantar lo que creo que va a ocurrir y algunas herramientas. Va a ser un año muy duro en el comienzo, muy, muy, muy duro y hay que estar atentos a ellos. Los empresarios van a tener que tomar esto en cuenta porque eso pudiese significar hasta que tengan que poner de su bolsillo para seguir operando o realmente pensar bien cuál va a ser el futuro de la empresa. Yo lo que los invito es a tratar de, en lo posible, mantener su empresa operando y tratar de tomar medidas que este pobre desempeño de la economía venezolana los afecte lo menos posible. Bueno, al final, a nivel macro, como grupo, no hay manera de evitarlo, ¿no? Pero por lo menos en casos puntuales sí. Este proceso de dolarización de facto va a continuar. Y de hecho, sí, para poder seguir operando, tienen que
tener al tipo de cambio como referencia, yo creo que hay que hacerlo, porque en hiperinflación es decir, tener una política de precios que le dé viabilidad a la empresa, en un escenario de hiperinflación, necesitas un ancla. Y ese ancla, por supuesto, ha sido el dólar, no solamente en el caso venezolano, sino en otras economías que han sufrido hiperinflación dentro del continente. Entonces, eso por un lado. Y del lado de la gente, yo creo que del lado del gasto es muy difícil hacer recortes. Entonces, hay que tratar de ingeniárselas para tratar de acomodar el lado del ingreso y obtener algún ingreso extra de trabajos adicionales que se puedan tener o actividades adicionales a la que normalmente tienen. Porque por el lado del gasto yo creo que ya la gente ha hecho demasiado. Aquí hay que tratar por el lado del ingreso. Y bueno, yo no puedo dejar de decirles que no abandonar la lucha ciudadana, porque al final nosotros podamos obtener o crear una serie de decisiones en medio de la coyuntura, en medio de la gravedad de la crisis, pero eso va a mejorar quizás a un grupo y a otros no tanto. Pero para mejorar todos como grupo, entonces ya ahí pasa hacia un esfuerzo ciudadano para lograr un verdadero cambio en Venezuela. Yo creo que ese es un deber que debemos hacer todos los venezolanos, que lo hemos hecho, porque hay que destacar que lo hemos hecho, pero debemos continuar haciéndolo de una manera un poco más articulada y que ese esfuerzo ciudadano al final se transforme en cambios políticos que yo creo que son necesarios para dar paso a cambios económicos. Agradecido con las palabras entonces de Henkel García, él es director de Econométrica, quien hace análisis y recomendaciones precisamente a esta hora en cuanto al panorama que pudiera presentar Venezuela en el año 2019 en el marco de una crisis económica. Es parte de la información que manejamos a esta hora y con ella despedimos este contacto. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.